por eso sí. Bueno, hoy vamos a desarrollar o vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 2 de la materia Antropología y Cuidado, en la que ya comenzó a hablar la profesora la semana pasada sobre cultura y naturaleza. Hoy vamos a hablar sobre los signos y el significado cultural. En este sentido, quisiera comenzar con una actividad, así que aquel que esté con intenciones de participar, vaya abriendo gradualmente para no perturbar el sonido de todos. Y pueda ir. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Sí? Hola. Sí, profe, se entiende. Bueno, vamos a comenzar con un tema denominado los signos y el significado cultural. Quisiera que aquel que conoce ¡Hijo! ¡Basta! algunos de estos signos o símbolos, después vamos a ver a qué corresponden, si son uno u otro. Yo no quiero una vara. A ver, Jessica, ¿qué símbolo es este? ¿Qué significa? Luciana. Peligro o contaminación. No sé. Pero sí, podría tener mayor especificidad, sí, pero está bien, Luciana. ¿Y esto? Signo de peso. Etapa, no sé si a ustedes se les obstruye la pantalla cuando me aparecen las pidiendo admisión, ¿sí? ¿No? No. ¿Y este símbolo? Abajo. Nazi. Aquí está la profesora. Y acá, ahí está Luciana, Lía, no sé, como no ponen los nombres claramente, podemos identificarla adecuadamente. Es importante que se identifiquen correctamente. Ríos, ¿qué símbolo es este? ¿Podés? Sí, es un símbolo nazi, pero Bueno, saben que eso después de recién de Hitler pasó a ser, antes tenía otro significado. Verónica, Germán. Antonella, ¿me podés decir? Ustedes también pueden decir ¿Y cuál chúpenme, es? entonces yo le digo a la profe, pero la verdad que no quiero. el de la palomita, profe, puede ser de La Paz. No, de ese no. ¿Viste? Estamos bien más. Y Andy Duarte. ¿Hay algún registro de este personaje? De la diversidad cultural, puede ser ese. Muy bien. Bien, sí. Y acá. Y el último, prohibido fumar. Exactamente. Bueno, vamos a hablar hoy
un poco para ver todo esto nos lleva a poder entender un poco lo del relativismo cultural y Avísenme si pueden escuchar bien, porque está como medio la bajo, me relación que parece. hay con el cuidado enfermero. Y que vamos a seguir profundizando esta cuestión de la cultura, pero en relación a los síntomas explicados inicialmente. Pero como hablaba anteriormente la profesora Liliana, de que los símbolos, ella no habló desde lo simbólico, sino la función que tiene la cultura en la sociedad y en la humanidad, y que es imposible de separar la naturaleza de la cultura, y les habló de la cultura desde diferentes teóricos y cómo se fue complejizando el concepto para dar un sentido, pero que a veces lo mezclamos, pareciera tan claro y tan fácil que todos damos sentado, que entendemos que es. Sin embargo, cuando vamos agudizando la mirada, nos resulta difícil ponerle una etiqueta, nominar, ¿no? Dar un sentido a estos términos, como son, digamos, incorporados a través de la endoculturación, a través de este proceso que es transmitido generacionalmente, muchas de estas incorporaciones de manera inconsciente. Entonces quedan en los espacios más profundos, por lo tanto, algo que es fácilmente identificable por ustedes, ¿no? Estas banderas que representan no solamente lo territorial, sino tiene un significado, la nacionalidad, así como el lenguaje. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las funciones que tienen cuando nos cuestionamos de manera crítica, cuáles son las funciones que han llevado al ser humano a crear y a desarrollar estos elementos, entendiendo que un símbolo es un artefacto que media entre la mente y la cultura. A los anteriores fueron incorporados otros elementos que nosotros, con el simple hecho de verlos, nos lleva a poder interpretar, siempre y cuando lo conozcamos, una idea bastante compleja, que tiene una construcción social, no es algo dado de manera natural. Una semilla uno lo pone en la tierra y germina y sale un árbol. Un símbolo no ocurre lo mismo, no está dado de manera natural, ¿se entiende? Está construido, está siendo pensado. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo fue hecho un concurso para crear un logo de la escuela de enfermería, ¿sí o no? Que participaban los estudiantes. ¿Alguno de ustedes participó? No. ¿Pero se enteraron de que eso sucedió? ¿Tampoco? ¿Por qué llevo a este hecho? Porque hay mayor apropiación de un espacio, de un grupo, de un elemento cultural, de un edificio, cuando se apropian las personas que lo habitan, que lo usan. Por eso hay una serie de rituales que se hace cuando se inaugura
una obra, un edificio. Cuando se inauguró el año pasado la parte 9 de la escuela, se hicieron varios acontecimientos para favorecer ese proceso. Pero como ustedes ya saben, la forma de trabajar que tenemos en la cátedra, también en la cátedra que estuvieron anteriormente conmigo, y les recomiendo remitirse siempre al diccionario de la Real Academia Española. Por lo tanto, para poder entender qué significa una palabra o un término, vamos a remitirnos a qué dice nuestro diccionario de la lengua española. Y la primera acepción es que es un elemento, un objeto material, que es lo que decía, convención. Convención es que nos ponemos de acuerdo, por eso se hacen los concursos, se busca que haya la mayor participación, para que se apropien de esa nueva idea o cierta condición. Acá hay una idea de una nación argentina, acá hay una idea de el respeto por la diversidad cultural, pero también tiene la acepción de que de forma expresiva introduce las artes, las representaciones, valores, conceptos a partir de corrientes simbólicas. Entonces, esta parte de esa pintura que está en la Sagrada Familia, en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, y que representa mucho la creación, donde está la mano de Dios y la mano del hombre, es una cosa sumamente simbólica en el arte. Es lo que nos permite, con simplemente, si conocen, con ver esa imagen, le evoca una serie de ideas que hay respecto a esta cuestión. Otra forma de entender símbolo es que es una representación gráfica de un elemento técnico-científico. ¿Reconocen qué es esto? Con verlo simplemente sin que se los explique. Sí, profe, una tabla periódica. La tabla periódica. La tabla periódica de los elementos químicos y que es. ¿Se acuerdan? Hierro. Muy bien. Así están representados en este esquema en donde están en juego todos los elementos que existen en la naturaleza, los elementos minerales, y que simplemente tienen una convención internacional, pero para poder reconocer, vieron que en los programas de concurso de preguntas siempre uno de los elementos que se preguntan son cómo se denomina o cuál es el símbolo de determinado elemento periódico, porque es algo que se utiliza en diferentes espacios. Esto a nosotros, pero no solamente acá, sino que en cualquier parte del mundo. Así también, y acá este símbolo, Euro. están muy aceitaditos hoy. Bueno, de esta manera espero que terminen, porque acá damos algo, fíjense que de la semiótica, en quienes ocupamos del cuidado de la salud humana, hablamos de signos y síntomas, que diferenciamos dos términos. Dentro de lo que es esta idea desde la antropología, hay dos conceptos que son muy parecidos, pero que tienen sus diferencias, que es signo y símbolo. Hasta ahora vinimos hablando de símbolos,
Algunos fueron, y ahora vamos a despejar cuáles eran signos, pero con verlo, con solamente decirlo, digamos, verlo, ya nos lleva a una imagen directa, no tiene lados, es muy unidireccional, forma parte de un lenguaje gráfico, como por supuesto que la tabla periódica va más allá del lenguaje gráfico, tiene otros elementos más, porque tiene el peso, el número atómico, mucha información adicional. Pero si nos quedamos solamente en la nominación del elemento y dónde está en qué parte se ubica, estaríamos en eso primero. ¿Tienen algún otro ejemplo de códigos visuales? Profe, puede ser la tabla de medición internacional, o sea, eso de metros, centímetros, decímetros. Sí, puede ser, perfecto. Porque es como algo internacional y todo el mundo sabe que MTS significa metros, por ejemplo. Por eso. Muy bien. ¿Alguna otra que sea un poquito más gráfica? Sí, pero está muy bien esa ejemplificación. Más gráfica. Para la comunicación, ¿alguno de ustedes maneja? La clave de Morse puede ser, profe. La clave Morse es una de ellas, que es a través de sonidos. Sí. Profe, ¿usted dice los símbolos para manejar y esas cosas? ¿Cómo se llama? Señales de tránsito. Señales de tránsito. De tránsito. No sé si es diferente. Si dice prohibido estacionar, es prohibido estacionar. No es que puede interpretar, no, nadie le puede decir no, pero yo interpreté que era otra cosa. Quiere decir que si no entendió esa simbología, no había estudiado las señales de tránsito, ¿se entiende? Entonces, ofrece un mensaje relevante, importante e inmediato, visual, ¿no? Ya sea de un objeto, una situación o una persona. Por ejemplo, cuando están en la cola del supermercado para pagar, hay colas que le muestran personas que están en una imagen de alguien embarazada, o con un bastón, o una silla de ruedas, ¿sí? Entonces, la condición de la persona, ¿entiendes? No hay dudas de qué representa. No necesita, y acá es donde se nos complejiza, porque el símbolo es una imagen que representa una idea. De la cultura o del entorno, ese significado, el signo era muy claro, pero en el símbolo puede tener acepciones diferentes. A mí se me venía la imagen cuando, fíjense, el signo, por ejemplo, en el trabajo de parto, ¿no? Las contracciones, cómo se miden, que tiene que tener determinado tono muscular, ¿sí? Para poder la periodicidad, la duración, y sin embargo en la misma situación, el símbolo, el dolor para una mujer que tenía un parto, un hijo muy deseado, este dolor puede tener una simbolización muy diferente de quien no haya deseado tenerlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Mismo puede dar, y ahí fíjense que es una imagen. Si yo pusiera una imagen del trabajo, a veces digo, le saturo de imágenes a ustedes,
las diapositivas. Entonces la idea era más retrabajar con ustedes situaciones que pudieran expresar a partir de generar o disparar que su pensamiento, porque acá estábamos hablando, cómo la mente y la cultura son mediados por un símbolo. Entonces, cuando se prende esa lucecita azul o la lucecita rosada, que no sé en este momento, sinceramente, ahora que estoy hablando, estoy pensando cómo se va, si se seguirá haciendo de esa manera en las salas de parto, digamos, con toda la movida que hay desde la identidad de género, dejó de prenderse de colores. Desconozco, ¿saben qué? Eso es lo que tiene de bueno cuando uno está trabajando sola, no se hace determinados interrogantes, porque cuando está el estudiante, uno va construyendo el conocimiento de acuerdo al interlocutor que tiene. Y esa es la riqueza de trabajar en grupo, porque vamos construyendo juntos este conocimiento. Cada vez que interrumpo porque estoy admitiendo gente que no está por aquí. Pero así como es a través de una imagen que representa diversas ideas, como trabaja a través de un mensaje subliminar, tiene mucho más fuerza. Una de las definiciones que no trabajé con ustedes, que tiene que ver con relacionada a lo que el símbolo, por ejemplo, de la mujer. Si vos tenés por favor, cuando no están silencio, micrófono, cuando no están participando activamente de la clase. Hola Rocío, tengo entendido que no va Lo con que les nota. expresé, Es solamente colaborativo. ¿por qué tiene más fuerza el símbolo que el signo? puede ser porque tiene un ideal atrás. Y si está atrás, ¿qué? O sea, que conlleva algo en específico. Por ejemplo, en la religión la cruz, que simboliza la muerte de Cristo crucificado, digamos, cosas así. Es como más profundo. Porque media entre la mente y la cultura. De alguna manera, pero porque tampoco es tan explícito y puede generar diversas ideas. Entonces, depende de la lectura que se haga. Si ustedes ven una imagen de un auto muy moderno, que suele utilizarse mucho las mujeres, ahora por suerte eso va cambiando, pero la mujer como sex symbol siempre se ha utilizado desde hace muchos años, se ha utilizado para vender una imagen de lujuria, de placer, de estatus. Entonces, esto que de alguna manera le planteaba la profesora, que hay determinadas imágenes, íconos que tienen las ropas y que la gente quiere después tener eso porque muestra otras cosas más, no solo la marca en sí de la ropa, sino es de determinado estatus social. ¿Se entiende?
poder acceder o tener. De ahí es la importancia a que tanto se ocupen de truchar las ropas, truchar las marcas. Entonces, inclusive son tan buenas las copias de los originales que a veces ni siquiera los dueños pueden reconocer o les cuesta mucho reconocer, digamos, ¿no? Porque la gente quiere los que no tienen capacidad de acceso, porque eso simboliza otra cosa, que admite a la gente. Fíjense que a los boliches a veces no le permiten entrar a determinado tipo de población. En cambio, cuando tienen determinadas marcas puestas, por más que, digamos, aparenten que no pudieran tener acceso, porque hay una serie de prejuicios, después vamos a hablar más adelante lo de la discriminación, y el sistema de salud no está exento de todo eso. De ahí es lo importante de entender que los símbolos son estos mediadores entre la mente y la cultura, pero la cultura en dos, ¿sí?, de diferentes espacios sociales, y que es algo que se va construyendo socialmente. Desde esta perspectiva vamos a ver cómo el estructuralista, ustedes ya vieron cómo Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, que es un antropólogo, sociólogo francés, que saben que vivió 101 años. Lévi-Strauss fue muy prolífico y fue mutando, digamos, cambiando su objeto de interés, pero planteaba esta cuestión de que el hombre es un ser social, y como tal, tiene en cuenta que también es un ser cultural. Tomaba en principio la dualidad planteada por los evolucionistas. ¿Se acuerdan cuál era la situación que los evolucionistas planteaban? Sobre cómo tendría que ser el progreso de la humanidad. Una escalera evolutiva. Una escalera evolutiva, sí. ¿Cómo era esa escalera? Estaba al principio. Salvajes. Salvajes, primitivos y no sé. ¿Nosotros cómo somos en esta escalera? Civilizados. Espera que no estemos dentro de los salvajes, ¿no? ¿Sí o no? No, profe. No. No. No vamos a ir a esta historia de Gupta, después lo voy a dar para que ustedes la lean, sobre hasta la cuestión de la corrupción es una cuestión que se construye socialmente, digamos. O sea, ¿se acuerdan cuando decíamos que son objetos, son personas y son situaciones? La situación también de la corrupción es una construcción social. ¿Se entiende? Por eso, cuando Lévi-Strauss, en principio, tomaba esta cuestión de los evolucionistas y después cambia su objeto y se preocupa más por estudiar los mitos y las teorías y la teoría del don y cómo los pueblos para poder lograr cierto equilibrio y no tener que pagar seguridad privada y cerrar con muros los barrios, digamos, como contrapunto de lo que es actualmente en determinados espacios, se tiene que buscar una manera de protegerse, era a través de los diferentes mecanismos de reciprocidad.
Y eso también son hechos que se fueron construyendo socialmente. La teoría del don, que por eso en los guaraníes se hablaba de la tierra sin mal, en la que los guaraníes donaban, eran muy generosos y de manera de no tener conflicto con el otro, era una cuestión que era natural en ellos, pero después se va construyendo como mecanismo de reciprocidad, pero a su vez de defensa. Estos mecanismos, patrones de comportamientos, es lo que Lévi-Strauss va estudiando, comprendiendo, para poder de alguna manera dar sentido por qué algunos se comportan de una manera y otros de una manera diferente. Entonces, por un lado, lo que se va construyendo para dar sentido y mejorar la vida del pueblo es lo que se va construyendo culturalmente. Esto es lo que él va a plantear, y desde ese lugar fue que había tomado. Hoy, como vamos a tratar de sintetizar un poco más, pero van a tener disponible este texto de Gupta sobre fronteras borrosas y sobre lo que es el discurso de la corrupción, pero entendiendo, quiero que comprendan que la corrupción desde el punto de vista que también es un fenómeno cultural, es decir, que se construye, que no es natural en el ser humano, por eso hay diferentes tipos de comportamientos. En esto de que se construye socialmente y en la cuestión de la endoculturación es que aparece un mecanismo, inclusive dentro de la familia, que es la punición de determinados comportamientos para que se reproduzcan y se premien solo aquellos que se ven como favorecidos, ¿no? Aquellos acontecimientos que ser generoso, tratar adecuadamente, y en una sociedad que intenta ser más solidaria, tendría que penarse y castigarse. Hay países que tienen alta, no me sale el término, perdón, pero tiene mecanismos punitivos muy importantes. Por ejemplo, cuando donan como organismos internacionales, a través de agencias internacionales para actividades solidarias o para realizar, digamos, trabajos que permitan el desarrollo humano en los países de menos recursos, los propios donantes son los que hacen el control social, no es ni siquiera el Estado, son los propios que control, y ese dinero que han donado es adecuadamente. Por eso los mecanismos de transparentación de las cuentas públicas es un mecanismo que gradualmente se fue incorporando para favorecer estos mecanismos que tienen que ver también con el aprendizaje social situacional. Es más fácil comprender en aquellos en los que de manera individual, cuando atenta a la vida, por ejemplo, cuando hay incendios, como nosotros podemos utilizar desde mecanismos ancestrales, a pesar de nunca haber participado en un incendio. Hay personas que pueden actuar inmediatamente para disminuir esa amenaza, ese riesgo. Esto es porque, si bien la cultura es aprendida, no es ni siquiera lo aprendido actualmente, en este momento, como ustedes que tienen que, para poder recibir el título de enfermeros, estar estudiando en la escuela de enfermería.
y aprobar los exámenes. Hay cosas que son aprendidas a partir de lo que se ha acumulado, el ser humano ha acumulado a lo largo de su historia. Desde ahí es que también eso es un concepto como evolucionista, que nosotros tenemos todo el bagaje cultural de la humanidad. En la medida que somos conscientes de eso y tenemos una conexión más interna con la situación y no esperando que otro nos diga, podemos reaccionar más adecuadamente, ¿sí? Entonces, esto también, por un lado, se transmite lo que es cultural, pero por otro lado, el espacio nos da esa información que necesitamos para actuar pertinentemente. De que esto, digamos, que el significado que cada uno de los símbolos ha dado, se hacen de manera cultural, en la cual los estudios antropológicos del lenguaje, los hablantes nativos, son habitualmente inconscientes de las metáforas que utilizan. Díganme algunas metáforas que ustedes reconozcan, que han escuchado y que no comprenden el sentido que tienen. Dichos populares. Que no entendamos. ¿Cómo? Que no entiendo. Si no le cae así la ficha de qué significa eso. ¿Ustedes escucharon alguna vez el dicho, donde entra el sol no entra el médico? No. ¿No? ¿Y tiene algún sentido para ustedes ese dicho? No, la verdad que no le encuentro el sentido. Yo tampoco. Donde no entra el sol, no entra el médico. Donde entra el sol, no entra el médico. ¿Qué idea, profe? La claridad, la luz. ¿Saben que el sol es un buen bactericida? En este momento de pandemia, además, vieron que hay mucha incidencia de la importancia de la vitamina D. ¿Escucharon hablar? Sí. Y que si la gente está adentro y no tiene contacto con el sol, no puede asimilar la vitamina D. Claro, porque el sol ayuda a la vitamina D. Con la vitamina D. ¿Alguien Como notó un fijador. Loreo? No sé quién es Loreo. Se levantó la mano. ¿Quieres decir algo, Lorena? Me imagino que es Lorena, yo no sé de qué es el favor. ¿Fue involuntario? Bueno, porque me saltaba en la pantalla de que había levantado la mano. Pensé que debería hacer un aporte. Bueno, de esto se trata, de ir comprendiendo el significado. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar sobre los argonautas del Pacífico y Malinowski? Había dicho que uno de los principios metodológicos era poder tiempo prolongado en el campo para poder estudiar, pero también conocer el idioma. De alguna manera tenía que comprender. Pero hay muchas cosas que van más allá de la comprensión de literal.
sino el significado, porque es lo que vimos inicialmente, que un hecho, una palabra también es un signo, pero también tiene diferentes significados. Y en ese significado que la palabra tiene, va a tener muchos sentidos que solamente uno va a poder decodificar esa estructura cognitiva en la medida que conoce los sentidos dados en esa comunidad. De ahí es que es tan importante conocer cuáles son los términos que utiliza la gente para poder comprender los padecimientos, poder entender las costumbres que tienen, comprender por qué ocultan a veces la información, entender que la mentira es algo que también se construye y se aprende desde muy pequeño, y que hay algunos antropólogos que plantean que fue un mecanismo de defensa, de protección, aprender a mentir. Fíjense cómo, y dentro de lo que decíamos, así como durante la endoculturación, al ser humano, por lo general, dentro del ámbito familiar, cuando mienten, son pescados en la mentira, digamos, son identificadas las mentiras, son sancionados, ¿no es cierto? Pueden ser sancionados de diferentes maneras. Dependerá muy de quiénes, cómo son los padres que puedan llegar a, no sé, entender como que es muy inteligente la persona que por eso ha mentido. Entonces estas cuestiones hay que tomarlas en cuenta, porque también, así como dentro de la familia ocurre esto, también ocurren con los sujetos sociales, que son nuestros sujetos de cuidado. Entonces, un sistema de significado cultural y que tiene una estructura cognitiva muy importante, que va de alguna manera a conformar un mecanismo de protección para ellos, es la mentira. Entonces, si uno puede entender por qué mienten dentro de los servicios, porque son maltratados, son rechazados, no se los admite. ¿Cuál es el motivo? La gente a veces en la familia misma se organiza qué le van a decir a los profesionales, por qué no fueron antes a la guardia, o por qué dejaron de ir a la consulta, recién fueron a la guardia. ¿Reconocen eso? ¿Les resuena esto como algo familiar o no? Sí, profe, pasa. Pasa, ¿no? Sí, profesora, pasa. Para eso nosotros estamos aprendiendo antropología, para que esta información de que hay, digamos, una construcción social del significado de las palabras que utilizamos en diferentes situaciones, y que cuando nos relacionamos, porque solo se produce, si bien decíamos, entre la mente y la cultura, cuando estamos interactuando entre dos personas, son dos mentes que corresponden a mundos muchas veces culturales diferentes. No solamente desde lo cultural en cuanto a patrones de comportamiento, sino también a todas las condiciones, las posibilidades, dificultades para el acceso. Este lugar es que nosotros tenemos que entender que, si bien hay cosas que van a tener que comprender desde la antropología porque son las más estudiadas, nosotros vamos a hacer la transferencia de conocimiento para comprender por qué es importante
de codificar cuáles son los significados que tienen las palabras en el contexto de la atención sanitaria. ¿Sí? Entonces, esto que de alguna manera Lévi-Strauss estudió mucho, también lo había estudiado Wittgenstein con respecto a los estudios de parentesco, a las prácticas, digamos, como mecanismos que están fuertemente siendo punitivos desde el incesto. Es la más universal, que después ya vamos a ver lo de universalidad, generalidad y particularidad, esta diferenciación que tiene que hacer entre estos tres términos, la más reconocida práctica que está aceptada de alguna manera en todas las culturas, porque son pocas las que se pueden entender como universales desde lo antropológico, sin llegar al relativismo cultural que plantea Boas, pero sí tomando desde que hay una dificultad en la generalidad. Inicialmente los antropólogos querían generalizar todo, pero ahí estaba, por eso Taylor y Morgan plantean este ciclo evolutivo en el que todos íbamos a pasar exactamente por lo mismo. Sin embargo, después van reconociendo que las diferentes prácticas diferenciadas y dentro de las prácticas matrimoniales también tienen muy diferenciadas dentro de lo que son las diferentes culturas. Hay diferentes tipos de manejarse, diferentes tipos de edades, de la cantidad de personas que pueden estar asociadas de manera matrimonial. Poligamia, la poliandria son mecanismos en los que la relación no es uno a uno, sino que tiene una diferente constitución, lo mismo que las edades, la diferencia entre las edades de los cónyuges, incluso de que hay desde muy pequeños en algunas comunidades son ya elegidos y designados con quienes se van a casar cuando lleguen a una edad madura o de la pubertad. Creo que con esa parte hemos concluido. No sé si quieren preguntar algo. ¿No? Porque entonces vamos a pasar a esto que les decía que ya íbamos a explicar, que era este polo de opuesto, lo general o específico, entre universalidad, particularidad y generalidad, dado que el aprendizaje cultural es algo exclusivo del ser humano. Solo el Homo sapiens puede hacer una transmisión, por eso, y a través de qué se transmite, a través de estos mecanismos que hemos planteado, a través de los símbolos, entendiendo que el lenguaje es una forma de simbolizar. El lenguaje hablado o escrito, verbal o escrito, o a través de las imágenes, solo el ser humano puede hablar. Y algo que Bastian había planteado de que la unidad psíquica del ser humano era la misma, esto también es una generalidad de que todos los seres humanos tenemos la misma capacidad biopsicológica de aprender, que lo que cambian son las oportunidades. De ahí es la importancia de las políticas de dar exactamente o las mejores oportunidades a quienes tienen
menos recursos, porque no es que cambia, que tienen menos capacidad intelectual, sino que tienen menos oportunidades de aprender porque tienen menos estimulación ya desde muy pequeñitos, o menos elementos para poder compartir elementos culturales, de manera de no poder reconocer inclusive textos o los cuentos, que saben que los cuentos son elementos que les permiten a las personas desarrollar la creatividad, la imaginación, y que va a favorecer mucho su aparato psíquico para el aprendizaje y el contacto posterior con otras formas de ver. Entonces, independientemente de la cultura, todo ser humano tiene la misma capacidad biopsicológica, eso está demostrado. Entonces son parte de los universales. Entre los rasgos universales, entonces el Homo sapiens es el único que puede aprender, transmitir y compartir determinado tipo de aprendizaje de una generación a otra. Ya vimos lo que era el aprendizaje situacional. Saben que los animales superiores tienen capacidad de aprender y que el otro le demuestre, pero no tienen códigos, no pueden compartir códigos para transmitirle a la generación siguiente. ¿Sí? Desde lo biológico hay un periodo de dependencia infantil, o sea, el bebé nace y si no es atendido, el bebé se muere. El niño, hasta que, de ahí es la importancia del cuidado. Fíjense que en este periodo de pandemia inclusive se dio a los padres una licencia especial para aquellos que tienen niños que no estarían en la escuela o no puede ir la niñera, pero no se los puede dejar solitos, ¿sí? Porque tienen riesgos. ¿Alguno de ustedes tiene perro, gato, animalitos? Sí. Dos. ¿Y qué pasa cuando tienen periodos en que tienen mayor búsqueda de satisfacción sexual? ¿Sí o no? Sí, los perros. Sí. Cuando están en celo, Se ¿no? tapa todo el Claro, tiempo. cuando están en celo. Por ejemplo, Pipo, mi perro, se quiere escapar todo el tiempo cuando ve a su noviecita dando vuelta por la calle, más cuando ella está en celo. Bueno, justamente por esta característica que tiene el ser humano tiene esta cuestión de que, así como por un lado tenía un periodo muy prolongado de dependencia infantil, también tiene una sexualidad que no es estacional, no es como los perritos, ¿sí? Una vez que tuvieron su despertar sexual, pueden en cualquier momento tener, digamos, de alguna manera relaciones, tienen interés por la pareja sexual en cualquier momento. Entonces estábamos hablando por un lado que desde lo psicobiológico tenía esta capacidad de transmitir culturalmente, pero desde lo biológico tiene un periodo de dependencia infantil prolongado, que tiene una sexualidad que no es estacional, que tiene un cerebro
muy complejo y cada vez más la ciencia da cuenta de cuáles son las áreas que se activan y cómo se reproducen. Mucho tiempo se pensaba de que las neuronas, una vez que se dañaban, ya eran irrecuperables. Cada vez más se demuestra la capacidad que tienen estas células nerviosas de poder regenerarse, reactivarse. De ahí la importancia para desarrollar actividades diferentes, el uso de, digamos, un montón de actividades para activar la cognición, de utilizar las dos manos para escribir simultáneamente, de alguna manera promover este cerebro humano que es tan complejo, de manera de permitirle el uso de herramientas. Inclusive las herramientas las fabrica el propio hombre. Eso en determinada parte también con los animales superiores compartimos, porque el mono, si hay un cacho de bananas alto, y eso están ahí filmaciones, grabaciones, vamos a buscar a ver si podemos compartirle los videos para que lo puedan ver. Digamos, pueden ellos utilizar un palo y la convierten en una herramienta para poder acceder al alimento, ¿sí? Inclusive ese aprendizaje reproducir, por eso es que imitan tanto. Dicen a veces, sos un mono que estás repitiendo, porque el aprendizaje situacional es reproducido, lo que sí puede ser transmitido generacionalmente. Cuando desaparece, no puede, el otro tiene que volver a aprender. ¿Se entiende? Sí. Porque nosotros sí podemos transmitir el mensaje a través de símbolos, a través de los libros. Hay de miles de años, cada vez se encuentran más informaciones de textos, entendiendo textos hasta por las piedras que están talladas en cuevas donde hay jeroglíficos, de manera de compartir, digamos, acontecimientos de esos periodos de vida. Inclusive estos de Agua para mate. como en la unidad Agua para mate. psicológica, que tenemos la vida en grupo, este tipo de familia, también se dan y compartimos con los animales. O sea, lo más importante del Homo sapiens es esto, que nos da como característica particular. Esto también. Y esto es como muy interesante para tener en cuenta de que desde el enfoque estatocéntrico, las organizaciones se ocupan de alguna manera de unificar el mercado cultural de los códigos jurídicos, lingüísticos, métricos, para homogeneizar las formas de comunicación. Es una cuestión burocrática, entonces, en todas las... lo de la religión, en este momento no podríamos incorporarla acá, de todas maneras necesitan aprobación, pero tiene su religión que es oficial, pero también se practican otras y se permite, digamos, otras prácticas. Pero así como estamos viendo la bandera argentina, entonces, y que de alguna manera el lenguaje tiene que ver con que
se tiene que hacer y todos los documentos jurídicos tienen que estar en español, porque hay una unificación lingüística. Nosotros utilizamos el sistema métrico decimal, que hoy lo expresaron como uno de los sistemas que podemos entender como signo cuando está abreviado metros o kilómetros. En la ruta vemos que dice Posadas 120 kilómetros cuando todavía estamos a una distancia, o acá en San Ignacio, que a 60 kilómetros está Posadas. ¿Se entiende? Entonces, sin embargo, en otros países, como en Inglaterra y en Estados Unidos, utilizan otro sistema métrico. Así como nosotros, para la temperatura, ¿cuál es la unidad de medida que utilizamos? Grados Celsius. Grados centígrados. Grados centígrados, perdón. Grados Celsius, grados centígrados, bien estuvo. Ambas estuvieron bien expresadas, ¿sí? ¿Y cuál es otra que se utiliza, que nosotros no usamos, pero que muchos leen en los libros? El Fahrenheit, profe. Muy bien. No, pero hoy está haciendo bien la cuarentena, parece, ¿eh? Entonces, fíjense, pero ¿por qué aclaramos esto? Porque es una manera de homogeneizar, pero para que podamos entendernos, porque de por sí el ser humano puede simbolizar y significar, como decíamos, ¿no? El dolor de parto, pues muy intenso, sin embargo tiene un significado sumamente trascendente y agradable para la mujer cuando es un embarazo deseado, ¿se entiende? Cuando está deseando que llegue ese hijo. Entonces, esto, lo del significado, puede ser muy diferente, y si no tuviéramos esta homogeneización, no sería posible que nos comuniquemos. Es el problema que tienen los locos, los psicóticos, ¿no? Que significan de manera diferente. Uno le muestra una virome y dice, esto es una virome, o le digo esto, me pueden decir, no, eso es cualquier cosa porque no compartimos los mismos códigos, no podemos comunicarnos. Los hechos, entonces de ahí es la dificultad, ¿no? El psicótico puede ser muy difícil, pero no podemos compartir los códigos, menos de convivencia. Y entonces reaccionar de manera adecuada a veces, y es como muy complejo. Por eso, para poder comunicarnos y poder utilizar tanto en la comunicación interpersonal, informal, como en la burocrática. ¿Sí? Fíjense que nosotros hablamos mucho de la comunicación formal dentro de los ámbitos de la universidad, del ámbito laboral, del ámbito, digamos, estatal, para presentar una documentación, y tienen que cumplir determinadas normas, está unificado de cómo tiene que ser esa comunicación. En los ámbitos, digamos, de la interacción humana también pasa lo mismo. Y uno tiene hasta ciertas posibilidades de interaccionar cuando se maneja con códigos, sobre todo códigos acordados previamente, y muchas veces no hemos tenido claridad de cuánto hemos incorporado normas, porque desde que el bebé nace y está recibiendo estímulos, está recibiendo miradas, sabe, fue incorporando, posteriormente se entera de que cada comunicación estaba transmitiendo un mensaje, y un mensaje que se va incorporando en su ser,
de manera profunda que va a ir construyendo su modo de relacionarse con el otro y con nosotros y consigo mismo. Va a ir generando determinada forma de relacionar, y esto tomado de un texto que estaba escuchando hoy, quería compartir, después dije demasiado, porque es un libro de antropología ahora, que salió cuando en el momento de pandemia, y es un texto de Maristela Pampa, el 6 de abril del 2020, durante la pandemia, y entonces ella plantea la importancia de la interdependencia, la reciprocidad y la complementariedad, que son nociones que no deben dejarse de lado, y que esta situación por la que estamos atravesando nos tiene que permitir entender que es imposible, a pesar de que se generan fenómenos como muy complejos, porque vieron que si queremos comparar cada uno de los países cómo está generando, cómo está desarrollando patrones de comportamiento para afrontar la pandemia, entra lo cultural demasiado fuerte, y lo vemos a través de diferentes códigos, pero también reconocer que la interdependencia es un elemento sumamente importante. Nosotros acá está cerrada la frontera para el paso de las personas, digamos, pero los camiones con mercadería, todo lo que tiene que ver con el mercado, sigue funcionando. Por eso, inclusive, la única muerte que tuvimos fue de un camionero que venía de Brasil, porque el mercado sigue. Entonces, porque hay una interdependencia en cuanto a la provisión de recursos básicos entre los diferentes países del mundo. Habría desabastecimiento si es que se cortase completamente, pero no puede darse siempre de manera recíproca, y lo que Claude Lévi-Strauss mostraba con la teoría del don. Él, digamos, claramente cómo algunos pueblos, cuando tenían cosecha abundante, no solo que compartían entre todos los miembros, sino que también compartían con los del pueblo vecino, esperando después, cuando al otro le pase lo mismo, recibir de manera recíproca alimentos, bienes, de manera, digamos, recíproca, ¿no? Esto, yo di, pero también en algún momento voy a recibir. Esto que decimos, nosotros damos cuidado, pero también alguien nos tiene que cuidar cuando no tenemos capacidad de cuidado. La reciprocidad es fundamental en el ser humano, si no se agota, si solo da, ¿sí? Es como no puede haber luz eléctrica si no hay polo positivo y negativo. ¿Se entiende? Entonces, por un lado estamos generando, para poder entender estos mecanismos que alimentan la humanidad, y es lo que nos ocurre cuando brindamos cuidados. Si nosotros cuidamos a otro, la institución tiene que cuidarle, dándole, en este caso ahora, barbijos, dándole los elementos de protección, los guantes. Nosotros, para cuidar a otro adecuadamente, tenemos que también recibir recursos para poder cuidarnos nosotros mismos, o que la institución de alguna manera nos cuide. Esta complementariedad que tienen, no podemos, nada se puede dar aisladamente, a pesar de que en principio se hablaba del aislamiento social, después se cambió por distanciamiento, porque no vivimos aislados, es imposible. Hay una, no solo dependencia, interdependencia. ¿Sí?
¿Alguna pregunta hasta acá? Porque hay un silencio. Que yo no sé si cuando hay tantos silencios que se está comprendiendo, esto no sé si dejarlo o sacarlo, porque tiene que ver con un gráfico que desarrolla esto es de Pierre Bourdieu, y a mí me interesaba por lo de el capital cultural, que acá cuando se habla de capital cultural habla de lo que es el capital simbólico, pero en realidad el capital simbólico está dado por estos diferentes elementos y cómo entra en juego. Por eso no se puede separar ni las artes, ni la enseñanza, ni lo político, ni lo económico, ¿no? Es innegable, él hablaba de los diferentes estatus o los diferentes tipos de trabajos. Entonces, para poder hablar y desarrollar los significados que tienen las diferentes prácticas, fíjense que en los medios de comunicación, ¿quiénes aparecen del equipo de salud? Medio de comunicación. Los médicos. Los enfermeros. Aparecen los médicos, básicamente. Sí, le hacen entrevista más a los médicos que a los enfermeros. ¿Cómo? Le hacen entrevista más a los médicos que a los enfermeros. ¿Sí o no? No sé. hay. No se ven casi. O sea, no se lo menciona tampoco. En el plantel que le está ayudando al presidente no hay ningún enfermero, son todos médicos. Bueno. Lo del capital simbólico, como plantea Bourdieu, es como muy interesante para poder entender desde esta plantilla. Le voy a pensar, no sé si recuerdan, cuando el año pasado hablábamos de los países, cómo estaban representados de acuerdo al nivel de salud y de acuerdo al nivel de ingresos, ¿no? Que tenían más o menos enfermedad, y acá, de acuerdo a la capacidad que tienen de poder de ingresos, acá están más ingresos económicos, y cuando más capital cultural tienen, ¿dónde están ubicados dentro de este esquema global? Eso, si bien acá no aparecen, por supuesto que no aparecen los enfermeros, pero sí quienes son los que están en el mando del sector privado. Entonces, en la parte de salud están representados por médicos, ¿no? Y desaparecen, digamos, pero nosotros estaríamos acá dentro de lo que es, él habla de la opereta de técnicos. Entonces, como mandos intermedios. ¿Por qué le hago ver esto? Porque entender dentro de qué espacio simbólico estamos ubicados también permite, a la hora de participar y opinar, entender inclusive por qué a veces les cuesta tomar decisiones, expresar, participar en otros espacios totalmente diferentes, porque además como ocupan mucho tiempo, porque están más cerca de los obreros calificados, en el tiempo que insume la tarea de enfermería es mucha, y queda poco tiempo. De ahí es, así como decíamos, para poder interpretar la intervención con el otro, cómo es el cuidado, poder entender que es necesario poder despejar, ocuparse apropiadamente del propio cuidado con el significado cultural que tiene el autocuidado en la vida de las personas, particularmente en el enfermero.
Te voy a dejar porque me parece que desde un pensamiento crítico esto es como interesante y se los voy a pasar. Nora, ¿cuál era el autor de lo anterior que estabas hablando de reciprocidad, interdependencia y complementariedad? ¿Que vos nombraste a una autora? Marisela Estampa. No te puedo pasar el libro si querés, le puedo pasar a los estudiantes también, que esté a disposición, porque es un libro, además ella es la primer fiebre, se llama el libro. Permítanme que les voy a compartir porque lo bajé, me parecía como muy interesante compartir. Si me permiten buscar un ratito porque lo tengo acá en la carpeta. Y ella analiza estas cuestiones en esta época de pandemia, hace una relación, digamos. ¿También o no? No todavía. Ah. Gracias, Lili, por preguntarme porque es interesante compartir. No, tampoco le quiero sobrepasar a los chicos, por eso no sé cuánto es el punto de Sobrepasar. el límite. Y de la realidad social argentina, digamos. Este es el libro, ¿lo ven ahora? No, a ver si. Esta es la primera autora del primer capítulo, Maristela Pampa. Sí, ahora se ve. ¿Ahora? Sí, ahora se ve perfecto. Va a aparecer blanco, pero no es que se llama Fiebre el libro. O sea, fíjense, son todos, miren, reflexiones para un mundo post-coronavirus, que se llama el artículo, y es del 6 de abril del 2020, el artículo que ella es ahora, de ahora. Por eso me parecía interesante, yo iba a empezar con este tema, después dije, me voy a ir del tema y los conceptos que tienen que quedarle a ustedes no les va a quedar, pero les puedo compartir, que quede en el aula y el que quiere lo lee, digamos, ¿no? Aquel que le gusta leer. Es muy interesante porque hace todo un raconto de las diferentes pandemias que hubieron. Fíjense, primero se estaba por llamar sopa de Wuhan. Hace salud. ¿Cómo? ¿Por qué sopa de bufán? Ah, por el... Ya entendí. Cuando surgió el coronavirus. Claro, claro. No puede saber más. Entonces, después, bueno, se simplificó y quedó como Fiebre el nombre del libro. Este es el primer capítulo y está muy interesante porque hace una buena análisis de todas las cuestiones políticas. Yo le digo, puede servir para la transferencia, inclusive como los movimientos y la importancia tu zapatilla, va solita. Bueno, poner la zapatilla cuando termine la clase. Vamos. Impacto ecosocial, todo lo que en ningún momento nadie se hace mucho hincapié exclusivamente en la cuestión sanitaria, ¿no? El cierre de fronteras y demás. No sé, al lado de la cama. Las políticas públicas están centradas en esa cuestión, pero no se toma en cuenta este elemento, o sea, es sumamente crítico el artículo, porque a pesar de todas las pandemias, la primera vez que se hace una... se toma Vete vos solo. que aborde Vete vos solo. a todo el planeta, digamos, ¿no? Entonces, creo que
interesante para poder. Si quieren, podemos empezar la próxima clase, al menos compartiendo algunas cuestiones, si les interesa. Porque creo que la antropología le tiene que servir para eso, para poder, y acá hay muchos elementos simbólicos. ¿Bien? Un ratito ya termina ya. Igual silenciar el micrófono, podés seguir hablando con tu nenito y no. Perdón, profe. Bueno, entonces, esto es lo que le digo. Acá hay muchos elementos que entran en juego. Fíjense, cuando hablamos de símbolos, las siglas en sí no son símbolos, ¿sí? Un símbolo que ya de por sí hay veces que se intenta utilizar, porque esto es una sigla de uno de los coronavirus que afectó en 2015. Van a encontrar muchos elementos que van a ser interesantes para discutir lo de la vuelta al estado de bienestar, ¿no? Hasta los más opuestos a estas políticas de proteccionista del Estado, como han tenido que hacer una modificación. Los países más liberales también han tenido que, de manera fuertemente, volcar recursos para proteger a la población por todo el parate que hubo de la actividad económica. Entonces no se puede, lo económico no se puede dejar de lado, pero se hace mucho hincapié, y ella es muy crítica de esto, en estos elementos, pero no se tomó en cuenta para nada lo que tiene que ver con el ecosistema. Lo ecológico quedó totalmente de lado, ¿no? Bueno, creo que sinceramente leí este artículo, seguramente que los otros deben ser sumamente ricos, pero no puedo compartirles porque no los leí a los otros. O sea, con este es más que suficiente. Puedo ponerle a disposición lo mismo. Lo podemos ir cerrando, pero quedaban algunos conceptos por seguir. ¿Ahí estaban viendo esto? No, profe. ¿No? Bueno, eso nos queda. Bueno, cuando les coloco eso, digamos, esa imagen del libro de Bourdieu sobre las prácticas sociales, recupero de ese libro, creo que es entre la página 101 y 102, ahora le voy a completar acá la referencia, de Pierre Bourdieu. Le tomo la definición de qué es capital simbólico y él interpreta que es cualquier tipo de propiedad, digamos, ¿no? Ya sea capital físico, económico, cultural, social,
en otros momentos trabaja mucho y hace un análisis muy importante de por qué algunos cuadros, algunos textos, algún tipo de prácticas del arte, al tener acumulado un capital simbólico importante, pasan a cobrar tanto dinero, digamos, ¿no? No es lo mismo tener una obra de un destacado pintor o tener no sé, el trabajito del hijo colgado en la pared, ¿no? O de alguien que compramos en la plaza, ¿se entiende? Entonces, esto, y no cualquiera puede tenerlo, hasta inclusive el espacio donde se vive, donde están las casas ubicadas. O sea, hay muchos elementos que pueden dar cuenta de cuál es el capital simbólico, pero no es una sola cosa, es un conjunto de características que van acumulando, y además esto es reconocida por los agentes sociales. Esto, como decíamos hoy, el tema de la ropa, ¿no? Determinado tipo de que tenga, ya sea el lagarto, algún tipo de elementos que le permita reconocer la marca que lleva puesta la persona, pero no es solamente, sino que tiene que ver con los comportamientos, el tipo de relaciones que tiene, el lugar donde vive. De ahí es que se suman elementos que son percibidos por otros, que permitan la distinción, es un elemento que entra en juego. El que percibe, para poder generar ese proceso fenoménico de incorporación de ese elemento simbólico que está afuera, pero también está dentro, ¿no es? Por eso se habla de intersubjetividad, porque es un elemento que está, de alguna manera, la ropa del otro, el auto, lo que sea, está afuera, pero también está en mi mente acá adentro. Entonces, yo veo e introyecto una vez que capto por los sentidos. ¿Se entiende? Es una construcción de ida y vuelta. Puedo dar un valor en la medida que lo reconozco. Y ahí es que, por ejemplo, y si no son solamente elementos materiales, la reputación no es un elemento material. Que alguien tenga mucha fama tiene que ver con esto de un elemento simbólico, porque reúne un conjunto de elementos valorativos por el resto de las personas, y que por lo general, si bien no es esto lo que dice Bourdieu, pero me parece interesante destacar que muchas veces los comportamientos no son reprochables como son reprochables en otras personas. Por eso hay algunos que se creen como que tienen impunidad para hacer lo que quieren cuando tienen un determinado estatus, que pueden hacer lo que deseen. Entonces, las categorías de percepción también son incorporadas en la medida que uno puede reconocer esta estructura con distintos tipos de capital. Lo fuerte, lo débil, lo grande y lo pequeño, es algo que nosotros le enseñamos a los niños desde muy pequeñitos. Este auto es grande, este auto es chiquito. Siempre se les las dualidades, los opuestos, para que pueda ir haciendo las distensiones y pueda simbolizar y va incorporando en la estructura. Y hay algunos también, lo de rico, ese es pobre. Depende de qué
calidades uno promueva también que en determinadas familias, pero también son las sociedades y de alguna manera Maristela Pampa algo lo plantea en su texto. Bueno, en principio, acuérdense que yo esto ya le había hablado en la clase anterior, que la cultura se compartía a través del mecanismo de difusión, o a través de la invención independiente. Estarán los mecanismos por medio de los cuales se compartían rasgos particulares. Nosotros un mecanismo, digamos, de difusión que conocemos es hoy día si prendemos la televisión y podemos preparar la comida que se nos ocurra de cualquier cultura, por más exótica que sea. ¿Sí? Esos programas de los chefs que hacen, preparan, ¿no?, comidas, o buscamos en las recetas en YouTube y tenemos los videitos de cómo se hacen los diferentes tipos de platos, ¿sí? Pero una de las formas que también donde está congregados distintos tipos de rasgos era en la Feria de las Naciones, cuando se hace en septiembre en Oberá, por ejemplo. Está muy cristalizado las particularidades en cuanto a las vestimentas, en cuanto a los bailes, en cuanto a los sabores, las formas de ornamentación de los espacios, la decoración, que inclusive los bailes representan visuales, tienen distintos tipos de prácticas, entendiendo las prácticas alimentarias, las prácticas sociales. Hay bailes de algunos que tienen bailes de parejas, otros bailes de varones, otros los varones no bailan solos. Entonces fíjense cómo se van dando esto que nosotros de alguna manera planteamos, que tenemos una unidad biopsicológica. Está comprobado que el Homo sapiens en todo el mundo tiene la misma capacidad de aprender, de comprender, pero tiene diferentes mecanismos y no puede hablarse la mente por un lado y la cultura por el otro. Los símbolos, entendiendo por símbolos el lenguaje, los diferentes sistemas que hay de comunicación que fueron construidos culturalmente y socialmente por el hombre, hacen que algunos elementos sean particulares de cada cultura, que se comparten. Cada vez hay más mecanismos de difusión, donde otro toma prestado, inclusive tomamos de prestado parte del lenguaje en el que usamos palabras en inglés, hablamos de living, utilizamos términos en la informática, tratamos a veces de castellanizar o de utilizar como más, darle una particularidad más local, pero se utilizan de manera compartida. Y el término de invención independiente es, por ejemplo, el fuego que se en distintos lugares, la rueda, eso está siempre ahí, esa cuestión de dónde se inventó, o si fue por difusión o se inventó simultáneamente en distintos lugares. Lo mismo que en este momento, fíjense que hay algunos que no comparten, a pesar de que se dice que hay una participación muy importante con respecto a el desarrollo de las vacunas para el coronavirus. Hay diferentes grupos de investigadores que están trabajando y hay algunos que comparten los saberes y van los avances, pero como hay una competencia importante, hay un hermetismo también muy grande entre los grupos,
Entonces, por lo general, están trabajando de manera como muy independiente cada uno. Puede ser que hayan ocurrido eventos en el que simultáneamente han desarrollado en distintos lugares. Bueno, con esto vamos a ir terminando. Esto también ya hablamos la clase pasada, lo que eran los enfoques EMIC y ETIC. El enfoque EMIC que capta el punto de vista del nativo, cómo piensan, perciben, cómo categorizan al mundo. Esto es lo que nosotros muchas veces intentamos influir, pero es importante escucharle y dejarle que el otro hable y explique esto de por qué no viniste antes y que hablábamos de que muchas veces se inventa por miedo al maltrato. En la medida que no se sientan amenazados, podrían ser más sinceros y explicar las diferentes razones por las cuales fueron de alguna manera no sé, dilatando su motivo por el cual existen en una guardia. ¿Se entiende? Lo del etnocentrismo, cuando se tiene una fuerte insistencia de que la única o la mejor o la más correcta manera de realizar una práctica social es la que conoce, digamos, el que está observando, un enfoque de alguna manera importante. Solamente cuando nosotros podemos explicar la realidad social con lo que nos es familiar, que eso solamente es lo correcto y lo moral, tiene una cuestión que pasa a ser antiética, porque cuando nosotros trabajamos pensando que es la única manera, se cercena toda otra forma de entender la realidad. Los relativistas culturales arguyen o entienden que no hay una forma mejor que otra, sino que cada pueblo, cada cultura tiene su forma propia de manifestarse y entender. Esto hay que tener sumamente cuidado, por eso está puesto en este color, en amarillo, de alarma, entendiendo, digamos, lo del significado. Se le pone como color porque nosotros podríamos dejar de este colorcito, por ejemplo, cuando hacen una visita domiciliaria y van y golpean una puerta y reconocen ustedes desde su perspectiva, saben que si hay una mujer que está muy golpeada y tiene miedo inclusive para atenderlo, para recibirlo como trabajadores de salud, pueden decir, bueno, pero es en la familia, es así, ese es el matrimonio, son golpeados, él es el golpeador y bueno, ella acepta eso. Entonces, si nosotros entendemos que toda regla ética, digamos, o moral de cultura debe ser respetada, siempre hay un límite como poco difuso ahí. Hasta dónde intervenir o dejar que eso esté, digamos, aceptado como los infanticidios, ¿no? ¿Se entiende? Yes. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Hola. Si preguntitas, vamos a ir cerrando. Esta es la bibliografía. Le voy a subir a Laura en la unidad 2.
el de Medina Liberty es mucho de lo utilizado para la clase, pero también el de Pierre Bourdieu, de razones prácticas, y el de Gupta, que es el de Fronteras Borrosas, que les dije que era para entender inclusive cómo la corrupción es un elemento, digamos, que se construye socialmente. Es parte, digamos, de cómo el Estado va siendo construido por los propios actores sociales, ¿no? Entendiendo por Estado que todos conformamos esa trama estatal. ¿Se entiende? Sí, profe. Y el que no... Entonces, Sí. profe, en el aula virtual hay 2 PDF de que dice unidad 2. ¿Está bien o ese era de la otra unidad? ¿Aula virtual? Sí. Sí, profe, hay 2 PDFs de supuestamente de la nueva unidad. Bueno, no, yo no le subí todavía ninguno, así que ahora repito y van a tener disponibles. Nora, sí, está habilitado la unidad número 2. Ajá. Está subido un PDF que habla de cultura y salud, que eso estaba subido el año pasado, y yo subí otro nuevo que es sobre cosas, que es cultura. Ajá. Esos 2 están subidos y sí pertenecen a esta unidad número 2. Y ahora supongo que la profesora va a subir los que dio en la clase hoy. Ninguno de estos 3 no está subido. Ni el de Maristela Bamba tampoco. Claro. ¿Y eso va a subir, profe? ¿El de Marisela Bamba? Le voy a subir el primer título porque, o si no, va a quedar muy pesado además. Lo mismo, el de Pierre Bourdieu, tengo el libro completo, es muy lindo este libro, pero es como demasiado texto y se van a perder, o sea, exclusivamente lo que tienen que hacer. Este texto de Medina no, porque no es largo, yo lo pasé para a Word, porque o si no era muy difícil de poder trabajarlo. Si no, le paso, si quieren, está acá el link y listo. Pueden acceder desde internet, pero yo lo bajé a un Word bien referenciado con el autor, digamos, ¿no? No sé si... Es mejor de los 2, profe, porque hay algunos que por ahí están en el celular y es muy pesado para... Miren, es el símbolo como artefacto mediador entre mente y cultura, pero como lo bajé, me parecía como que sería más fácil. No es tan largo, parece. Bueno, nos vemos el próximo miércoles entonces, chicos. ¿Va a dejar algún trabajo, profe? Yo les recomiendo a ustedes que vayan haciendo un mapa conceptual de cada uno de los textos. Yo les voy a, si les subo al aula lo de Maricela Bamba, podemos comenzar al menos haciendo un debatecito, ¿sí? Si quieren hacer un mapa conceptual, les voy a recordar ahora eso. Que armen un mapa conceptual. ¿Ah? ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, yo quería consultarle una cosa. Sobre el muro colaborativo que usted dejó de consigna en el aula virtual. Sí. ¿Ese muro había que hacer en entorno a los videos que usted publicó o se podía buscar de otra fuente, digamos? Pueden buscarlo de otras fuentes. Porque yo entendía que era en base a los videos.
por eso. Es mejor que utilicen ustedes en base a los textos y al video que está puesto. Hoy tampoco hablé de... Es individual, ¿no, profe? No grupal. Si ustedes quieren hacerlo grupalmente y tienen la posibilidad de hacerlo a través, saben que Zoom tienen 35 minutos para trabajarlo gratis. ¿Sabían eso? No. Bueno, cualquiera de ustedes puede utilizar Zoom y tienen 35 minutos para trabajar gratis y si se le cae vuelven a armar. Les digo porque pueden trabajar en el grupo y trabajar por este mecanismo. ¿Saben cómo se hace? Sí, se crea una reunión y ahí se envía el... Bueno, entonces aquel que sabe, comparta con los que no saben y trabajen colaborativamente y ármense las reuniones como para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, la verdad, yo no les voy a corregir, yo ya les dije el primer día de clases esto, cada uno de los trabajos. Pero ¿para qué les sirve? Para poder ir bajando los conceptos. La medida que ustedes tienen que escribir, darse cuenta, poder armar el mapa conceptual, con qué relaciona, qué tipo de elementos, ¿sí? Ahí van haciendo las articulaciones de las diferentes ideas, de los diferentes referentes, autores, cuáles son los aportes. El muro colaborativo que yo les pedí era respecto a los referentes y había un texto que tenían sobre los 4, digamos, referentes o 4 corrientes teóricas más importantes que nosotros tomamos. Son mucho más las corrientes teóricas, pero les marqué así esas 4 porque es lo que tiene el programa, porque si no es inacabable. ¿De acuerdo? Si ustedes de ahí toman, es como que suficiente. Pero si quieren desarrollar más, Bueno, profe. Y en relación al muro, tienen la posibilidad de subir diferentes tipos de formatos. Por ejemplo, pueden armar un PowerPoint y subirlo, pueden armar un escrito en Word, pueden crear imágenes, pueden armar cuadros, mapas conceptuales, pueden subir videos, ¿sí? Tiene como una gran gama de cuestiones y no solamente escribir en el cuadrito, sino poder adjuntar, así como si fuese un correo electrónico, lo adjuntan. Y es interesante poder utilizar también eso porque los otros compañeros ven nuestras intervenciones. Entonces, por eso es justamente colaborativo, cómo trabajó el otro, cuáles fueron los aspectos que observó el otro compañero. ¿Sí? Entonces, cuanto más puedan trabajar en eso, si lo trabajan en grupo, lo que sí pongan el nombre de todos los integrantes del grupo, porque entonces sabemos quiénes son los que participan. Y se crea un muro bastante interesante, divertido, digamos, para que todos puedan ir reconociendo e ir trabajando desde diferentes métodos. Pero por eso traten de indagar, de buscar las alternativas, ver de qué se trata. Es una herramienta nueva pero muy útil y a la vez sencilla de usar. Entonces les recomiendo que traten de entrar y de ver un poquito eso. bueno, pues, estoy muy familiarizada todavía con eso, armé, pero con ayuda de... Pero sí, tenemos que optimizarlo y después voy a retomaros cuando hagamos la síntesis para antes del parcial. ¿De acuerdo? Está buenísimo. Yo, por ejemplo, en otra materia, hay personas que utilizaron el TikTok, no sé, que es una red social, y construyeron un video y lo subieron. Era sobre otra temática, pero también, o sea, todas las herramientas que ustedes conocen, que por ahí las usan, pues no se puede pensar para eso. También es como mechar un poco eso que conocemos sobre las tecnologías y ponerlo en este caso en un enfoque que tiene que ver con un contenido teórico de la materia, ¿sí?
Así que pueden tratar de buscar alternativas en eso. Bueno, Buenísimo. Bueno. Chao, chao. chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, perdón. Hasta luego. Nos vemos, profe.